La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 1 minuto. Amigos, bienvenidos. Hoy es lunes 8 de mayo del año 2017. Estamos en vivo con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Buen día. Muy buenos días. Empezamos la semana llenos de entusiasmo. No tanto tampoco, ¿no? Pero bueno, por lo menos tratando de levantarle el ánimo a todos los que se están levantando esta semana. El lunes no es feriado. Es distinta que la semana pasada. Va a ser más larga, ¿no? Es que hace friecito, pues. Que no ha hecho ayer. Claro. ¿Viste el calor que hubo ayer? Sí. Dices, Dios mío, ya guardé todo lo de verano. ¿Por qué de nuevo? No, de verdad, ¿no? La vida del ama de casa es dura en esta ciudad. Cuando tú crees que ya sacaste la frazada, guardaste los zapatos de verano, ¿no? Te regalaste la ropa vieja, todo terminaste tu verano. Ajá. Es un calor de ver todo el mundo sancocho. Qué barbaridad. Pero en fin. Bueno, nosotros tenemos que hablar de otros calores. Candentes. Candentes. Primero el de la política, ¿no? Ayer yo estaba buscando noticias sobre el triunfo de Macron en Francia, cosa que ya todos ustedes saben, y bueno, de repente me encontré con un intercambio de tweets entre el expresidente Alan García y la ex primera dama Nadine Heredia, que como dicen los chicos, ¿no? Paso. O sea, esas cosas no se ven en mi pueblo. ¡Qué bárbaro! Ahora, dicho sea en honor a la verdad, empezó García, ¿no? Y siendo, digamos, el mayor, ¿no es cierto?, no debió haber atacado así. Lo que no esperó, creo yo, fue que no le contestara Ollanta Humala, sino su mujer. Con lo cual, y ahora, claro, ustedes dirán, ¿por qué? Le implicó, pues, ¿no? Claro, porque dijo que había un proyecto de reelección conyugal. Se la estaba mencionando a ella directamente. No se estaba metiendo solo con él, se estaba metiendo con ella. Entonces, respuesta llegó y llegó. Miren, Alan García le metió, bueno, una buena patada y ella lo agarró a golpes. O sea, lo demolió. Fue terrible y él ya no contestó nada. O sea, él empezó primero. Hay que decirlo, con dos, hay una confusión en los tiempos, dicen que él empezó, ella le contestó, él contestó, no, él pone dos tweets juntos por los tiempos, dos tweets que después va poniendo otras cosas sobre la victoria de Macron, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El día en que Víctor Raúl lanzó el APRA en México, qué sé yo, pero lo primero que pone es, dedicaron 5 años a destruirme porque impedí la reelección conyugal. Pero si no, se hubieran quedado. O sea, el señor es vidente, ¿ya? Y retuitea una entrevista a Álvaro Gutiérrez, lo cual prueba una vez más por la relación, el nexo directo entre Gutiérrez y el APRA, en la cual dice, las agendas de Nadine nos están guiando a la verdad, una cosa así, ¿no es cierto? Cosa que es falso, porque hasta el día de hoy esos documentos no han servido para absolutamente nada. Hace 2 años, que han sido ya en agosto, van a ser 2 años que fueron presentados a la prensa y a la opinión pública, y aunque habían estado circulando desde meses antes, y no han probado absolutamente nada, más que plata de campaña, que como hemos explicado aquí, 700 veces ya no constituye pues acto delictivo. Y ahora me hace una gracia porque hay otros periodistas que lo repiten, claro, pero la plata de campaña no es ya por fin les ha costado meterse en la cabecita más o menos como, ¿no? 2 años que no, en el Código Penal peruano no figura el dinero de campaña como la recepción del dinero de campaña como acto ilícito, pero en fin. Pero Alan García escribe esto, ¿no? Dedicaron 5 años a destruirme porque impedí la reelección conyugal. Nadie dedicó 5 años a destruirle. Lo que pasó durante su post-periodo presidencial es que se hicieron investigaciones de graves hechos de corrupción denunciados durante su gobierno. Y que hoy, a la luz de lo que pasó con la empresa Odebrecht y su gobierno, ¿no es cierto?, se hacen más pertinentes. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero si no, dice, se hubieran quedado. Oráculo, el hombre. Alan García, oráculo. Dedicaron 5 años a destruirme porque impedí la reelección conyugal. Pero si no, se hubieran quedado. Y luego dice, con reelección conyugal y otros 5 años de humanismo, el país habría caído en la mayor miseria y autoritarismo. Miren, estaba prohibido
O sea, estaba prohibido que la esposa del presidente, y sigue estando prohibido que la esposa del presidente postule a la elección nacional. Está prohibido. No se puede. Bueno, miren lo que le contestó Nadine. Él lo había dejado ahí pensando que nadie le iba a contestar, ¿no? Total, bacán, un ataque más a Humala. Que parece que en eso está centrando sus mayores esfuerzos, dado que quiere distraer la atención del tema de las agendas de Marcelo Odebrecht con la famosa AG 1 millón, para que hablemos de Madre Mía sin parar, ¿no? Y como lo de Madre Mía se ha ido desinflando un poquito, aunque ha tenido una infladita de nuevo ayer, como era natural del domingo, como lo de Madre Mía se le ha desinflado, tenía que atacar con la reelección conyugal. Bueno, lo que le contestó Nadine Heredia no se hizo esperar. Un par de horas después le contestó varias cositas. Así es. A ver. Alan García había dicho, con reelección conyugal y otros 5 años de humanismo, el país habría caído en la mayor miseria del autoritarismo. Nadine Heredia contesta, agárrense, sus 2 gobiernos fueron corruptos. Usted se hizo millonario y la justicia aprobó su enriquecimiento ilícito. Toma mientras, y lo remite a un artículo de Útero PE, donde efectivamente da cuenta de los procesos que se le hicieron a García y que quedaron todos truncos por su salida del país, y que efectivamente esos procesos y esos testimonios existen, ¿eh? Luego, cuando le dicen, dedicaron 5 años a destruirme porque impedí la reelección conyugal, pero si no se hubieran quedado, Nadine Heredia responde, ese fue su invento. Nosotros respetamos leyes, sus emisarios lo sabían. Usted tuvo miedo de narcoindultos, no sea llorón. Llorón, le dijo, llorón. Creo que nadie le había dicho llorón a Alan García. Le dio en su ego, Ese que le dio colosal. Sí. No sea llorón. Y claro, todo cuadra, pensaba yo, ¿no? Porque si el miedo de García era el narcoindulto, el tema de los narcoindultos, con razón me mandó votar de ATV. Claro, porque con Daniel Llovera sacamos los primeros en sacar toda la historia de conmutaciones de penas y narcoindultos y todos los reglamentos que se aprobaron y cómo se aprobaron, en fin, en detalle, fuimos nosotros. Y luego de un par de programas que ya lo irritaron en exceso, seguramente me ha llamado a Ángel González a que me votaran, ¿no? No había otra explicación, de verdad. Ninguna explicación. Y por supuesto a Hugo Delgado RPP para que hiciera lo mismo, ¿no? Este hombre además es de patologías obsesivas, ¿no? Se mete con una persona y la ataca y se averigua dónde trabaja y todo. Por si acaso mi empleador es diosa últimamente, ¿eh? Pero yo creo que Alan García se habla con Dios de tú a tú, o sea que de repente lo puede llamar. Pero ahí no paró Nadine Heredia, fue peor, para recordar, y con copia a Alan García Perú, ¿ya? Y le copia un artículo de la República que dice así, Alan García, historial de denuncias y malos manejos que pesan en su contra. La República continúa con el recuento de las denuncias contra los principales candidatos a la presidencia y líder político. Esto sucedió en la campaña pasada, ¿no? Y luego retuitea 2 tweets muy buenos de Pedro Salinas, que son la pura verdad. O sea, Alan García pertenece a esa clase de políticos que tiene la costumbre de confiar en que pasado cierto tiempo todos nos volvamos amnésicos. Y luego dice otra cosa que yo he repetido varias veces que es verdad. El italiano Sergio Siragusa dijo en 1994 que él entregó a Alan García una comisión. Fue por el caso Tren Eléctrico. Ya nadie lo recuerda. Y fue de más de $1 millón. O sea, esa comisión que luego aparece en un fax que Alan García le envía al señor Zanatti. O sea, y después el señor Zanatti confiesa que es testaferro de Alan García. Todo eso sucedió en los 90s. Lo que pasa es que ha prescrito. Pero que haya prescrito no quiere decir que no sea una inmoralidad. Ayer he escrito la diferencia bien grande entre lo que es inmoral y lo que es legal. Legal, claro. Que el señor se hizo rico con una coima del señor Sergio Siragusa, al cual los apristas acusan, por cierto, de haber tenido un problema de salud mental, que estaba loquito, ¿no? Ya murió, ¿no? De haberse confundido, ¿no? Entonces, sí, pues, es muy, muy, muy raro que Alan García haya perdido completamente los papeles con estos ataques, salvo que esté muy asustado. No va a regresar de Madrid, ya me confirmaron eso, se quedan allá, por lo menos su familia allá se queda, no regresa, él no va a regresar de Madrid a vivir al Perú.
y está muy asustado por la justicia peruana, a la cual siempre le ha tenido, con la que siempre ha tenido una reacción ambivalente, ¿no? Porque por un lado, la controla, pero por otro lado le tiene temor, si no estaría volviendo. Entonces, esto ha sido el domingo cuando estábamos viendo las elecciones en Francia, Dios mío. Qué Le Pen ni qué Macron, olvídate, esto era una batalla campal, pero campal. Qué fuerte, no sea llorón. Yo creo que nadie le ha dicho a Alan García, no sea llorón, ¿no? Sobre la reelección conyugal. Ese fue su invento, que es verdad. O sea, la patente la tiene Alan García, porque él inventó la frase. Él la inventó justamente a través del Twitter. Y la repetía, y hacía que los apristas la repitieran. La expresión pareja conyugal es... Pareja conyugal. Pareja presidencial. Claro. Y luego elección conyugal. Que elección conyugal, son opciones de él. Pero lo que hay que decir es que Nadine Heredia y Iván Tumala tuvieron la culpa también. Sí, claro. Porque en vez de salir a deslindar el primer día, ¿no te acuerdas? No, no está en mi agenda. Con paradojas de la vida. Después son unas agendas las que la incriminan, ¿no? Supuestamente. Aunque yo no creo que las agendas haya nada incriminatorio hasta el momento, si no ya lo hubieran detenido. Al final no está en mi agenda. Hoy día sí, mañana no. Siempre se rieron del asunto en vez de tomárselo con seriedad. Fíjense, una campañita prista, y yo he sido víctima de ellos, no se puede tomar a la ligera, porque son de lo peor. O sea, se averiguan de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu primo, de quien sea para destrozarte, destrozan a la familia. O sea, no tienen escrúpulos. Entonces, una campaña organizada, dirigida por Alan García, es una campaña en la cual tienes que tener muchísimo cuidado. O sea, pecaron, no sé si de soberbia o de ingenuidad política, pero Alan García los ha destruido. O sea, Gutiérrez ha sido un operador del APRA, por favor, lo está citando García como gran fuente, ¿ya? Y Gutiérrez logró meter una empleada de servicio doméstico dentro de la casa de los Humala para que los robe y le fotografíe su ropa. Entonces, estás hablando de gente que tiene una modalidad de acción muy, muy fuerte. Entonces, no puedes defenderte diciendo, no está en mi agenda, ¿no? Entonces, error de ellos garrafal. Entonces, no sabían con quién se estaban metiendo. Felizmente, a pesar de todo, yo creo que el electorado sí se dio cuenta con quién se estaba metiendo en las últimas elecciones y castigó con mucha severidad a Alan García. Casi pierden la inscripción. Con las justas pasaron, si no fuera por un favor del Jurado Nacional de las Elecciones, no tendrían representación. De último momento. De último momento, sí. No tendrían representación parlamentaria. Entonces, yo creo que esta bronca que hemos visto ayer públicamente entre Alan García y Nadine Heredia es parte de un escenario en el cual Alan García está tratando a como dé lugar de organizar una defensa. Y la mejor defensa es un ataque. La persecución. Claro, y de nuevo estoy en Europa porque me persiguen. A pesar de que nunca me probaron nada. Claro, me quedé 10 años afuera porque me perseguían, etcétera, ¿no? En el caso de Alan García le probaron muchísimas cosas. Está en el libro de Pedro Cateriano, el enemigo del APRA, como le dicen, en el APRA, pero que está, él investigó el caso, está todo probado. Hubieron testimonios, documentos, depósitos, todo. Pero hubieron cosas equivocadas también. Es decir, a Alan García en esa investigación, con la vehemencia que tenía Poppy, contrataron investigaciones internacionales, algunas que no fueron muy serias. Entonces, Alan García siempre se prende de esos informes para tratar de descalificar toda la investigación, que es el clásico, te coges de lo pequeño, ¿no? Entonces, la semana pasada, efectivamente, Ojo Público levantó la noticia de la declaración de dos empresarios de constructoras brasileñas que nunca llegaron a tener negocios en el Perú, y hacía creer que Alan García recibió un pago, y efectivamente Alan García en esa declaración no recibe pago alguno. Entonces hay que tener mucho rigor con García, porque está muy atento, ¿no es cierto?, a cogerse del error del otro para poder desacreditar toda la investigación. Lo que prueba esa investigación es que se reunió decenas de veces con empresarios brasileños, ¿ya? Su defensa es que él se reunía con todo el mundo, pues ya está muy bien, eso no es delito, ¿ya? No está mal, no es falta tampoco. Pero ¿qué pasó después? Lo que pasa después es que eso hace que no hablemos de la agenda de Marcelo Odebrecht, de las iniciales AG al lado de Olmos, $1 millón, o 1 millón, no son reales, ¿no? De repente es menos. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con informes que si los levantas por un lado, él los desacredita. Entonces yo puse, efectivamente, no hay ninguna afirmación de pago, más bien de no pago en esas declaraciones. ¿Y qué crees que hace Alan García? Me retuitea, con lo cual quiere decir que el hombre me lee, pero al pie de la letra, me sigue, está pendiente, que estaría mal, ¿no? Porque si el hombre me ha mandado a votar de tantos sitios para que yo no tenga trabajo, lo mejor que podría hacer es no leerme, ¿no? Y no retuitearme, no estar tan al pendiente de este programa que sé que escuchan con tanta preocupación en Madrid. Así que unos saludos a Alan García y familiares que nos escuchan con tanta dedicación y que no esté buscando bronca porque le van a contestar. Sí. O sea, Wow. ya los tiempos en los que nadie ¿no? Y todos los empresarios le levantan el teléfono y dicen, sí, Alan, ya pasaron, pues. Después de su último desempeño en las elecciones, todo el mundo sabe que no va a volver a ser presidente. Y que lo que viene sobre él no es bueno. Entonces, no creo que mucha gente le tenga ahora miedo o levante el teléfono para decir, sí, a fulano no lo van a contratar, a mengano sí, y discutir contrataciones y expulsiones de periodistas, que ha sido su especialidad durante años, ¿no? Ya a eso se ha dedicado. Pero en fin, ya contaremos todas estas historias. Estoy escribiendo un libro sobre estos temas, creo que va a ser divertido. Sí, de verdad. A la espera, sin duda. ¿Ah? A la espera del libro. A la eso espera está del buenísimo. libro, para la Feria del Libro, ¿no? Sí, sobre periodismo y la relación entre propietarios y presidentes. ¡Oh, qué espanto! ¡Qué pesado! Tenemos que ir a una pausa. Vamos a regresar para hablar también hoy día de hoy de Francia. Por supuesto nos va a ayudar Francisco Belaunde. Y vamos a hablar también de otros asuntos. ¡Madre mía! Tenemos la aparición de unos testigos. Edmundo Cruz nos habló, ¿se acuerdas? De soldados de la patrulla. Pues hoy es primera plana de la República. Sin embargo, leyendo adentro el texto con calma, se verá que noticia de estos testimonios ya había hace mucho tiempo. Y más bien que en el 2011 el señor Daniel Aguataz acusó a estos dos supuestos violadores de derechos humanos por orden de Humala, de haber querido extorsionarlo pidiéndole una cantidad importante de dinero. Eso está en la edición de hoy de la República, así que va a estar interesante. Vamos a leer eso en un rato. Vamos a la pausa. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sí. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 21 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. El fin de semana del sábado fui a ver Macbeth, sin H, Macbeth, es un Macbeth peruano, es una adaptación de la obra de Shakespeare, y habla sobre la política, el poder, los medios también. Es divertido porque en la obra original de Shakespeare hay un oráculo, una bruja, ¿no? Así es. En este caso la bruja es una presentadora de televisión, ¿no? Entonces está muy bien hecho. La presentadora es Denise Arregui, que lo hace muy bien, y el elenco es muy bueno, pero es muy moderno, es un solo acto, y claro, narra en realidad Shakespeare era un observador de la naturaleza humana. No sabía qué era la esquizofrenia, pero lo que narra es a un hombre, a un político ambicioso por el poder, atormentado por los fantasmas, ¿no es cierto?, de sus actos ilícitos. Hay alguna gente que y cómo pierde el poder justamente por sufrir estos tormentos, ¿no? Claro. Entonces, y hace tontería tras tontería porque los tormentos del pasado lo persiguen. No nos estamos refiriendo a ningún político conocido. Okay. Es una referencia de una obra, nada nada más. más, tranquilos. No estamos refiriéndonos a nadie que esté en Madrid, que está haciendo tonterías, como queriendo tweets, pensando que nadie le va a volver al ataque. Pero regresando al tema de Madre Mía, hay dos miembros de la tropa, digamos, que estaban con Ollantaytamala en Madre Mía en el año 92. Son el ex sargento segundo Leonardo Soria García y el ex soldado Adolfo Becker Silva Morales, cuyos testimonios figuran en audios desde hace ya algún tiempo, o sea, desde finales del año pasado. No es novedad, desde el 2015, en poder de la Fiscalía para delitos de terrorismo y violación de derechos humanos. O sea, esto ya estaba. Lo raro es que esto es de diciembre del año pasado, no de ahora.
¿no? Perdón, de diciembre del 2015. Ya tiene más de un año. Hace 2 años, ¿ok? Claro. 1 año y 4 meses, ¿ok? Esto se ha recogido en Cuarto Poder, ¿ya? ¿Y quién es el que los presenta y habla de eso? No sé qué. Un señor que se llama Jorge Paredes Terry, que está vinculado al Movadef, que fue nacionalista, ¿eh? O sea, que fue nacionalista, pero más bien fue aparentemente muy oportunista, luego se salió de esto, y está vinculado a esta gente del Movadef. No es un testigo muy, como se dice, confiable. Esta información la grabó con Soria y con el otro señor Adolfo Becker Silva, alias Sebastián, y narra los excesos cometidos en la base militar. Eso es lo que narran. Según la República, en uno de los audios se les escucha narrar cómo matan a una persona en Venenillo, Tingo María, y desaparecen sus cadáveres, y en otro cómo asustaron a un ganadero que iba continuamente a la base a buscar a su hijo. El hijo había desaparecido unos días antes y había sido matado por el capitán Carlos. Ahora, recuerden que hay 3 capitanes Carlos, pero en fin, el ganadero estaba buscando a su hijo, pero ya estaba desaparecido. Ya lo habíamos sumergido río abajo. La responsabilidad fue de Ollanta. El muchacho era terruco. Eran las 5 de la mañana. Llegamos y uno entra a la casa y el otro, por querer arma, me sigue. Y Ollanta le ve pasar y dispara. Señala Soria, dice que el otro soldado puede corroborar su versión. En otra grabación indica que en el año 2011 se reunió con los Humala, quien llegó a Huánuco en gira proselitista y le prometió ayudarlos si no hablaban sobre lo que había ocurrido en Madre Mía. Ya, pero ¿por qué no les ofreció eso en el 2006, ¿no? Que es donde se inicia el proceso? En el 2011 ya estaba absuelto, pero en fin. Finalmente, en otra grabación se escucha decir que ayudó a Milcar Gómez, mano derecha de Humano, y a Julio Torres, ex tesorero del Partido Nacionalista, a buscar a ex soldados y silenciarlos, entre comillas. No sé qué quiera decir eso, pero en fin. En otro audio difundido anoche por Panorama se oye a Soria decir, parece que han repartido los audios a Cuarto Poder, a Panorama. Qué raro, ¿no? Justo ahora, pero en fin. Se oye a Soria decir que participó en 2 operativos realizados en Alto Pendero y en el Valle del Monzón, en el que se asesinaron y dispararon a 3 personas. Precisó que el capitán Carlos fue el que decidió los crímenes. Ya, ha decidido una cantidad de crímenes, bueno, en fin. En Alto Pendero nos enviaron en un helicóptero con una persona a la cual desaparecimos. Lo ejecutamos, responde. Y luego señala que también ejecutaron a 2 en el Valle del Monzón. ¿Quién dará la orden?, le preguntan. La orden la dio el capitán Carlos, ahora es el señor Ollantumala, asegura, y dice que pudo ubicar los cuerpos y es llevado al lugar. El otro testigo es Silva Morales, Cachorro, quien narra cómo se ejecutaban, descuartizaban y desaparecían los cadáveres de quienes habían sido detenidos en Madre Mía. Bueno, acá hay otro pedacito de la información que es interesante. El abogado de Ollantumala, Julio César Espinosa, ha indicado que justamente en diciembre del 2015, no el año pasado sino el anterior, cuando recién empezaba la campaña, el entonces congresista Daniel Aguataz denunció por extorsión ante el director de investigación criminal de la Policía Nacional, José Lavalle, justamente a José Oliva y a Leonardo Soria, por haberle pedido 200, no sé si son $200 o $200.000, para no difundir un audio en el que acusaban a Humala por los asesinatos de Madre Mía. Reitero, el señor Jorge Paredes Terry es cercano al Movadef, ¿ya? Y ha negado su participación en la supuesta extorsión. Lo que es cierto, y lo dice Carlos Rivera, es que esa zona del Guayaga, en el año 92, tuvo muchísimas denuncias de desaparición y violación de derechos humanos, desaparición, tortura, secuestro, en fin, violaciones graves de derechos humanos. Están ahí, el registro se dio en el momento en que se realizaron los hechos y luego la Comisión de la Verdad recogió todas estas denuncias y estableció lo siguiente: del año 90 al 2000 se registraron en esa región 3.725 personas muertas y desaparecidas. En ese periodo, los años con mayor violencia, obviamente, fueron los años entre el 90 y el 93. Cuando cae ya Abimael Guzmán, bajan los niveles de violencia. No fueron hechos aislados los hechos de Madre Mía. Todas las bases contrasubversivas de la zona tuvieron en algún momento en esos años, como dice el Confío, en algunos momentos y en algunos lugares, denuncias por desaparición de personas, tortura, secuestro, etc.
Y obviamente los jefes de Humala tienen que estar comprendidos en esa investigación. Así es. Entonces, porque si el capitán tenía potestad para hacer esto, su jefe también, ¿no es cierto? Claro. Y el que le sigue arriba también. Estaría respondiendo a las órdenes de alguien. Por cierto. Supongo, ¿no? Se supone. Así es. Ahora, el manual que le daban a los soldados en esa zona decía eliminar terroristas. ¿Ah? Ese era el manual, esas eran sus órdenes. Sin juicio previo, Nada, sumariamente. decía sí. la palabra eliminar, y cuando le han preguntado a la Comisión de la Verdad qué significa eliminar, matar. O sea, eliminar significa matar. Sí, sí, de estos hechos hay muchos testimonios en la Comisión de la Verdad, por cierto. Así es. Ahora, también ellos entraban, mataban, y luego entraban a buscarlos a ellos y también los mataban. O sea, hay muchísimos, y como sabe cualquiera que puede contar, militares, subalternos, oficiales muertos en la zona de conflicto en Guayara en esos años también. O sea, las bajas fueron por ambos lados. Pero lo que no se puede permitir es que personas que alegan una inocencia, que están detenidas y que tienen que ser puestas a juicio, ¿no es cierto?, de una autoridad, sean simple y llanamente ejecutadas sin juicio alguno. Eso es inaceptable. Ahora, ¿qué va a pasar con este proceso? Primero, la cosa juzgada establece que tú tendrías que tener nuevos testimonios, nuevos testigos, nuevos hechos. Aparentemente estos testigos, que ya hablaron en el 2015, porque la Fiscalía ya tiene estos audios, tienen que ir a la Fiscalía, ratificar su versión, decir que efectivamente ellos han dicho eso y luego ratificarse en un juicio oral. Si eso no sucede, no tienes nada. O sea, así de fácil. ¿Y qué pasa cuando no sucede? Claro, han comprado el testigo. Bueno, entonces sería un negocio magnífico, pues. Desfilarían 100 soldados diciendo, sí, yo vi a Ollanto Malo, paso por caja y cobro. Ya se convierte en un sistema de extorsión que es inaceptable, ¿no? Entonces, no es una noticia nueva, en el sentido de que la Fiscalía no hubiera conocido esto, lo conoce hace año y medio, no ha sido tratado, porque el caso ya era supuestamente cosa juzgada. Pero es evidente el interés de Alan García en dañar a los Humala, por alguna razón. Puede ser venganza, sí, por haberle sacado el tema de los narcoindultos, por ejemplo, o puede ser algo más que eso, no sé, impedir que lleguen al poder el 2021 es ridículo. O sea, Humala está completamente desprestigiado ante la opinión pública, su esposa más. No es un peligro potencial para entonces. Para nadie. O sea, para Keiko Fujimori, Humala, no creo. Lo mejor que le podría pasar a Keiko Fujimori es competir contra Humala. Claro. Feliz. Ahora, ya la ganó un día, ¿no? La ganó. Y la ganó con más porcentaje de diferencia que con el caso de Kuczynski. Pero en fin, vamos a una pausa, vamos a ir a Francia, le estamos contando todas las noticias del día. Pero antes de ir a Francia, permíteme hacer una aclaración. Íbamos a tener al ministro de Asombrío hoy día acá, lamentablemente está con los gobiernos regionales esta mañana, pero sí hay un asunto que plantearle, y creo que le están planteando bastante gente. El asunto de una represión indiscriminada a una marcha de padres de familia y niños enfermos que estaban reclamando por el uso medicinal de la marihuana. El uso medicinal de marihuana está extendido en muchos países del mundo. En el Perú está prohibido. Se ha solicitado al gobierno que estudie el tema y les ha respondido favorablemente que se va a estudiar el tema. Muy bien, hacen una marcha este fin de semana. Y estamos hablando de padres de familia. Tengo un testimonio dramático de una persona que me ha escrito niños con sillas de ruedas, por el amor de Dios, ¿ya? Y a la altura del centro comercial, acá el centro cívico, los han reprimido con gases lacrimógenos. O sea, los han gaseado. ¿Ya? ¿Cómo pueden gasear niños? Y lo que más indignación le da a la gente es que a la marcha del Movadef no le pasó nada, ni con el pétalo de una rosa. ¿Ya? Yo creo que este es un error grave de la Dirección de Orden Público de la Policía Nacional, pero no creo que sea un error casual. Esto se está dando dentro del marco de una camita que le están haciendo al ministro para sacarlo. Ya la policía lo va a tener casi un año y estoy segura que muchos están descontentos con el ministro porque han perdido sus negocios, su modo de vida, sí, si quieren ponerlo de alguna manera, y lo quieren sacar. Porque cuando la policía se equivoca de esa manera, no es casual. O sea, es un error, por supuesto, estas personas no han hecho nada incorrecto. No se les tiene por qué gasear ni por qué maltratar. Pero sí está claro que yo no creo que Carlos Basombrío haya dado una orden semejante.
es una persona muy comprometida con el prójimo. Hubiera sido interesante escuchar esa afirmación de parte como de él, para claro. decir que él ha ordenado o que él ha Así tenido es. conocimiento de que se le meta gases lacrimógenos Y que en a medio una de marcha con niños Claro, enfermos. y que en medio de esa orden se hayan excedido, en fin, que lo justifique de alguna forma, ¿no? No. La verdad es que no es así. Para nada. No es así para nada. Pero en fin, vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 36 minutos. Vamos en un instante a hablar sobre la situación internacional. Nos vamos luego a Francia. Emmanuel Macron ha ganado, como se esperaba, en la segunda vuelta electoral el balotaje allá en Europa, en Francia. Y Marine Le Pen, su principal contrincante, anunció que será la principal fuerza de oposición al nuevo gobierno, luego de admitir su derrota, de felicitar a Macron y obviamente decir todo esto. PPK escribió un tuit también a favor de Macron, lo ha saludado. Esperaremos que mejoren las relaciones entre Perú y Francia, la verdad, porque han estado muy secas, por ponerlo de alguna manera, luego de que la señora, para fastidiar a Pedro Cateriano, ciertamente, presidenta de la Comisión de Defensa, citara al embajador de Francia a la Comisión de Defensa del Congreso, la señora Luciana León, y realmente se comportaron de la forma en la que estaba perjudicando severamente la relación con Francia. O sea, a veces creo que no tienen mucho criterio para hacer las cosas. Pero en fin, estamos en el teléfono ya con con Francisco Belaunde, para hablar del triunfo Macron. Todo el mundo ha dicho, uff, 65 contra 35, bueno, en términos netos, ¿no? De votos válidos, es lo que reporta ayer en la elección final. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Hola, Rosa María, encantado de estar en el programa. Bueno, esto se parece mucho a la política peruana, para que nos entienda el público, ¿no es cierto?, a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y cualquiera, ¿no? El resto se alía para que no salga lo que parece ser la mayor amenaza. Y esta amenaza autoritaria efectivamente estaba representada en Le Pen. Pero Le Pen ha dicho claramente que aquí no se va a quedar, que esto continúa. Bueno, lo que pasa es que no hay que olvidar que, es verdad, ella perdió la segunda vuelta, pero ha hecho el mejor resultado de su partido en toda su historia. Y entonces lo que quiere decir que la extrema derecha está en Francia, se ha instalado y por lo tanto es una fuerza importante que expresa pues un malestar junto con la votación que también obtuvo el candidato que podríamos llamar chavista francés, Mélenchon, ¿no? Un malestar que está en la sociedad francesa y que también se expresa, por cierto, en el alto, en la abstención bastante elevada, más la votación en blanco, ¿no? Entonces, sí, pues, tiene razón, o sea, la extrema derecha está ahí y no se ha ido, ahí está. Claro. No, y ella quiere capitalizar, su mensaje es, vamos a trabajar mucho en los próximos meses. ¿Qué es lo que quiere capitalizar? ¿Un sentimiento antieuropeo que está comenzando a extenderse en Europa? Mira, eso es claro, lo que quiere capitalizar es el miedo a los inmigrantes, el miedo al terrorismo, en realidad por la Unión Europea que se convierte en una especie de chivo expiatorio, porque finalmente el tema de la pérdida de empleos industriales, más que ser un resultado de la Unión Europea, es un resultado de la globalización, de la automatización, pero la Unión Europea de alguna forma se convierte, digamos, en del blanco y receptor de todas las críticas que no necesariamente, por hecho que no le deberían ser atribuidos a la Unión Europea, ¿no? Pero en fin, es un chivo expiatorio muy cómodo finalmente, ¿no? Claro. Ahora, dicen que frente, y él lo dijo, ¿no?, en un tuit me parece, frente a Gran Bretaña y el Brexit, ¿no es cierto?, a Trump en Estados Unidos, viva la France, una cosa así, votamos contra el autoritarismo y el totalitarismo. Ahora, ¿cómo va a ser Macron para constituir un gobierno? No tiene partido, es un hombre casi desconocido en la política, es un hombre que se encontró con su circunstancia, como se dice. ¿Cómo va a constituir gobierno? ¿Cómo crees? ¿Va a recurrir a sus viejas amistades socialistas? ¿Cómo armaría un gobierno? Mira,
para empezar tiene que ganar las elecciones legislativas. Yo veo muy complicado que pueda obtener por sí solo, digamos, su movimiento pueda obtener una mayoría propia, ¿no? Lo más probable es que tenga sí una votación importante, pero que después tenga que formar algún tipo de coalición, eventualmente con el Partido Socialista, o eventualmente la derecha clásica, ¿no? Eso habrá que verlo en su momento. Además, no teniendo un verdadero partido, eso lo fragiliza aún más. Él, por lo que se está viendo, probablemente va a mostrar caras nuevas. Hay mucha gente joven con él, ¿no? Gente que son más bien tecnócratas, pero va a tener también que rodearse de políticos, porque el problema es que si convierte su gobierno, le da un acento excesivamente tecnocrático, pues lo que puede pasar es simplemente que la arrogancia del tecnócrata brillante sucumba ante las realidades de la política para la que no están simplemente los tecnócratas preparados, ¿no? Claro. Ahora, en estas elecciones legislativas que en Francia tienen, digamos, el buen tino de hacerlas después de estas elecciones, ¿para cuándo son y quiénes serían los principales contendores? Mira, son en un mes, un poco más de un mes. Los principales contendores, bueno, van a ser en realidad los partidos que estuvieron en el cuarteto final, ¿no? O más bien, no, el quinteto, porque hay que incluir al partido socialista, ¿no? O sea, la derecha republicana, después también, bueno, los dos que llegaron a la segunda vuelta, y Mélenchon, el partido de Mélenchon, que es un partido, como dije, más bien de una izquierda más bien más radical, y al Partido Socialista, que aunque ha tenido un resultado en las presidenciales impresionantemente bajo, ¿no? Con apenas un 6%, de todas maneras sigue siendo un partido y se puede esperar que en todo caso le vaya mejor en la legislativa. Eso vamos a verlo, ¿no? Lógico. Claro, o sea, igual, digamos, sí hay un partido formado, lo que no es una tradición, un pasado, etcétera. Ahora, ¿podría formar gobierno con el socialismo? Mira, yo creo que eso podría ser la figura más probable, porque no hay que olvidar que, como decíamos, o sea, con Macron hay muchos dirigentes del Partido Socialista, hay parlamentarios actuales, ¿no? Incluso parlamentarios actuales del Partido Socialista que se han ido con Macron. O sea, lo que pasó con el Partido Socialista es que se ha partido de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos, sería una alianza natural y se convertiría, pues, efectivamente en una fuerza liberal socialista, centro-izquierda, si se quiere, ¿no? Pero con una tonalidad liberal, porque no hay que olvidar que Macron es un liberal, ¿no? Es una persona que quiere, por ejemplo, liberar las normas laborales en Francia, que son bastante tradicionalmente son, digamos, más severas que en otros lugares, ¿no? Claro, ahora, es interesante ver la votación por zonas, ¿no? Ayer veía que París le dio el 90% de los votos a Macron. Tal vez porque es una ciudad más cosmopolita, porque está más abierta al mundo, porque no tiene estos nacionalismos xenofóbicos arraigados. Bueno, en general las ciudades, efectivamente París es un caso clarísimo, pero en general las grandes ciudades han estado con Macron. Claro, porque son, digamos, es el cosmopolitismo, digamos, las ciudades son las que están conectadas a la globalización, y entonces tienen, digamos, no quieren renunciar a eso, ¿no? En cambio, Marine Le Pen ha obtenido grandes resultados en pequeños pueblos olvidados, donde hay pues y también en algunos lugares donde hay industrias siniestreadas. Entonces, claro, son dos electorados bastante disímiles, ¿no? Que de alguna forma repiten el esquema que se dio en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Que también las ciudades le fueron adversas, pero en las zonas rurales y las pequeñas ciudades le fueron favorables, ¿no? Así es. Bueno, la perspectiva es positiva, porque yo veía ayer mucho entusiasmo en el Twitter, por lo menos de los que siguen la política francesa en el Perú, como un cierto alivio. Mira, sí, es que, claro, ante la perspectiva de que pudiera ganar, aunque, digamos, es cierto que las encuestas indicaban que iba a ganar Macron, pero siempre pues había un poco el miedo de lo que han sido los resultados en los últimos tiempos, en que al final han habido sorpresas, ¿no? También el tema de la abstención que podía perjudicar a Macron. Evidentemente hay una sensación de alivio que linda, en algunos casos linda prácticamente con la euforia, ¿no? Pero
habrá que ver ahora con Macron, porque Macron yo creo que es una persona, ya se ha dicho, ¿no? Es una persona muy brillante, es un de estos que ha hecho unos estudios muy buenos, que ha demostrado ser una persona de mucha capacidad. El problema está, ¿sabrá hacer política? Bueno, claro. por lo pronto, efectivamente, porque la política no es solamente ganar una elección presidencial ayudado de alguna forma por las circunstancias. La política es hacerla todos los días y es el tema de los compromisos, ¿no? De lidiar con el legislativo y cosas por el estilo. Eso es lo que habrá que ver, si tiene esa habilidad, si tiene esa humildad y no le gana, pues como dije, ¿no? La arrogancia, el tecnócrata brillante, ¿no? Bueno, muy bien, vamos, todavía hay mucho pan por rebanar, la amenaza autoritaria no ha terminado en el mundo. Algunos creen que es un hipo, otros creen que es la señal de un desenvolvimiento negativo hacia el futuro. Esperemos que sea eso, un hipo, y que Europa siga unida, que es la mejor forma de defendernos de todas las guerras que el mundo ha tenido que soportar. Gracias a Francisco Belaúnde, hoy estoy confundida, a pesar de que es mi primo Francisco Belaúnde, por estar con nosotros, y por supuesto felicitaciones a todos los franceses, a toda la comunidad francesa que está en el Perú. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Les voy a contar un chiste a la pausa, al regreso, me lo han pasado, es muy gracioso. Ya regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 49 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Cepagua Ucayali, también Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Acá que me han mandado, que me ha hecho reír, es una viñeta de Nick, un caricaturista, me parece argentino, ¿no? Y dice: último momento, ganó Macron en Francia, ahora tenemos un mundo con un Macri y un Macron. Y el otro comentarista dice: preocupación mundial, porque si hay un Putin, hay un... Si la siguieron bien, si no la siguieron, van a tener que volver a repetir esta parte del programa. ¿Cómo captan esa parte, no? Qué interesante. Los caricaturistas en el mundo entero tienen una velocidad para captar. Acá tenemos buenísimos, ¿eh? Buenísimos, Sí. pues Carlín y Eduardo, que son de mis favoritos, Alfredo, en fin. Hay varios muy buenos, muy rápidos, muy listos, ¿no? Yo siempre digo, tienen esa sagacidad. Ves a tener que poner, digamos, un editorial en un cuadradito. Tienen menos espacio que el editorialista y dicen mucho más que el editorialista en el cuadradito en que dibujan la situación. En el Perú tenemos buenísimos caricaturistas y políticos, ¿no? Son muy buenos caricaturistas políticos. Tú puedes ilustrar casi la historia del Perú haciendo un recuento de sus caricaturas, la verdad. Muy rápidos. Acá me están preguntando si este señor Paredes, que ha grabado disques sin consentimiento en algunos casos, puede presentar esto como pruebas. Miren, las ha presentado, ¿no? Están en fiscalía. Presentar algo en un proceso es lícito, cualquiera puede presentar algo. El tema es que el fiscal les dé mérito o no para una acusación y que luego en un proceso, cuando se inicia el juicio oral, el juez en su resolución final le dé mérito o no a la actuación de esa prueba. Entonces, las pruebas tienen que ser, en el caso de los testimonios, reiterados, confirmados por las personas que lo han dado. Y no hay nada más, como les digo, endeble en un proceso que un testimonio. Los jueces lamentablemente creen más en los documentos que en las personas. Porque las personas mienten y mienten mucho, lamentablemente. Entonces, los testimonios son valorados si son reiterados. O sea, si tienes 3, 4, 5, 6, 7 testimonios que van todos en el mismo sentido, donde aparentemente desde distintos ángulos todos más o menos vieron lo mismo, y si eso se corrobora con documentación, con pericias, con etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, los militares sabían lo que hacían cuando desaparecían los cuerpos, porque una pericia del cuerpo de un ser humano te da mucha más información que un testimonio. Te dice exactamente cómo lo mataron, de qué murió, etcétera. Y por ejemplo, en el caso de Chavín de Huántar, quedó acreditado que, por lo menos en el caso de Tito, este terrorista, había sido asesinado. O sea, estaba acreditado. O sea, el cadáver daba información.
Más allá de los testimonios en contra, el cadáver te da la información. Entonces, ¿qué se hacía durante la época de la subversión? Los cadáveres los desaparecían, los fondeaban en el río para que no se pudiera hacer peritajes. Por eso hay tantos sitios de entierro en el Perú que están sin abrir. Porque cuando se abran, esos cuerpos van a contar una historia. Van a hablar. Claro, porque es muy distinto que te maten a machetazos, que te maten a balazos, o sea, y todo eso queda en los cuerpos. Entonces, ese es un tema. Ahora, hay que decir una cosa que a mí también me llama la atención, ¿no? Personas que jamás se han preocupado por derechos humanos de nadie, y más bien han sido encubridores de las acciones de militares en zonas de emergencia, ahora se rasgan las vestiduras con el tema, madre mía. O sea, yo creo que les plantea una contradicción. Caso distinto es el de la Coordinadora de Derechos Humanos, que desde el primer día llevó el caso adelante y perdió. Porque la que impulsa el proceso es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y con toda razón. Si tú tienes 2 desaparecidos con testimonios, ¿no es cierto? Y resulta después que en el proceso a ese militar lo absuelven, como absolvieron, a ver, ¿a quién? En el caso de Chavín de Huarta, absolvieron a todos porque no pudieron establecer el nexo causal entre quién disparó y el que murió. Porque además ese es otro tema. La responsabilidad penal es personalísima. Entonces, tú puedes haber dado una orden, pero tienes que establecer quién disparó. Disparó fulano, lo ejecutó fulano, el fulano desapareció el cadáver, el otro fulano lo enterró, el otro lado le echó tierrita. ¿Quiénes participaron? Y esos elementos de convicción para un juez no se han establecido. Ese es el tema, ¿no? Entonces tú tienes que condenar a una persona más allá de toda duda razonable. O sea, ¿no se podría reabrir el caso con estas declaraciones? Pero si estas declaraciones han estado en poder de la Fiscalía desde No 2015. son nuevas y tendrían que ser nuevas. Tendrían que ser nuevas. Y además ratificar, o sea, no la tiene que grabar un tercero y llevarla, sino que el testimoniante tiene que ir a ratificar su testimonio. Y además, si uno de ellos dice, yo lo maté, tiene que asumir la responsabilidad por la ejecución. Y además dice que puede dar cuenta de dónde están enterrados los cuerpos. Podría ser procesado. No, va a ser procesado, definitivamente. O sea, tú no puedes decir, ya, yo maté porque él me ordenó. Ah, ya, muy bien, usted no tiene ningún problema, que pase el otro. Claro. No, pues usted pasa y él también. Obviamente puede atenuar en algo su responsabilidad. Aunque por jurisprudencia internacional la teoría de la obediencia debida ha sido descartada. La teoría de la obediencia debida es aquella que dice, no señor, yo cumplía órdenes. Entonces me mandaron torturar, me mandaron desaparecer, me mandaron tirar a una persona por un helicóptero, yo tenía que obedecer. En Argentina se desarrolló muy claramente jurisprudencia que señala que esa obediencia es indebida. Tú solamente puedes obedecer órdenes que estén dentro de la ley, el reglamento, la constitución y la democracia. No puedes obedecer órdenes que te obliguen a violar derechos humanos. Entonces se lo tienes que decir a tu superior, no puedo obedecer esa orden. Porque esa orden, pero lamentablemente, o sea, y para eso hay que formar mucho más, ¿no es cierto? Mucho más a subalternos y oficiales en materia de derechos humanos, para que tengan la capacidad de decirle al superior, no podemos hacer eso porque vamos a ser juzgados. ¿Es la única manera de ganar? No es la única manera de ganar. Está demostrado en toda la teoría contra subversiva que esa es la peor manera de trabajar y que no conduce a nada. O sea, está probado. El Perú es el único país de Latinoamérica que le ha ganado al terrorismo, derrotado militar sin una amnistía, o sea, no es Guatemala, no es Colombia, no ha llegado a haber un equilibrio de fuerzas en ningún momento. ¿Por qué? Porque al final se decidió actuar con inteligencia desde fines de los 80 hasta que se atrapa a Abimael Guzmán. Se atrapa a Abimael Guzmán con inteligencia, no con balas. No con balas, no se disparó una bala para atrapar a Abimael Guzmán. Entonces, efectivamente, cuando cambia, ¿no es cierto?, la actitud de tierra arrasada por vamos a encontrar a los que están manejando esto y vamos a meterlos a la cárcel y vamos a juzgarlos en procesos debidos, tanto que los procesos de todos los terroristas se volvieron a hacer para que no quede duda de que estaban dentro del debido proceso. O sea, en este momento están presos con procesos inmaculados. O sea, no hay ahí duda de que están correctamente encarcelados. No por el odio popular que les podamos tener, sino porque efectivamente se siguieron procesos con todas las garantías constitucionales.
Entonces, el caso de los terroristas, de la cúpula terrorista en el Perú, es un clarísimo ejemplo de cómo manejar bien un problema de terrorismo. Estos militares que los soltaban, capitanes, que los soltaban en medio de la selva solos, a jugarse la vida con 20 conscriptos, porque eran gente que hacía servicio militar obligatorio, ¿no es cierto? Y que muchas veces ni siquiera andan en la propia zona. Claro, les daban la orden de ya, pues, eliminar. Eso decía el manual, elimine usted. Entonces, si sospechabas que te podía disparar, le disparabas tú primero. Y si sospechabas que era terrorista, estaba desarmado, también le disparabas y después lo desaparecías. Ollantumala siempre decía, ellos se llevaban a sus muertos y nosotros a los nuestros. No sé, porque yo le he preguntado, ¿cuánta gente ha matado? No lo sé. Nosotros disparábamos. Y en un ataque, digamos, cuerpo a cuerpo, efectivamente, te están plenamente convalidados por el Estado para disparar a matar. Lo que no se puede es detener personas, torturarlas, asesinarlas y desaparecerlas, claro, bajo la supuesta convicción de que son terroristas. O sea, la convicción de que son terroristas se tiene que lograr en un proceso. No son jueces. Exactamente, ni verdugos. Claro. Exacto. Exactamente, ni fiscal, ni juez, ni verdugo. Y la prensa, eso hay que recordarlo siempre, tampoco podemos sustituir al fiscal y al juez y constituirlos normalmente en verdugos. Yo ayer escribí sobre un tema que es un tema clásico de filosofía del derecho, ¿no? Me lo han dicho varios. Este es el tema clásico de filosofía del derecho. ¿Qué cosa es justo y qué cosa es legal? Claro. Y hay muchísimas injusticias completamente legales. Pero completamente legales. Muchas, injusticias. Y también hay muchas, al revés, ¿no? Muchos actos de justicia que son ilegales. Muchos actos que son morales, pero que son ilegales. A ver, examen. A ver, un acto, yo siempre les digo en la clase cuando hablo de justicia y moral, ilegalidad, moral y ilegalidad, ¿no? A ver, un acto que sea moral, pero que es ilegal, o que ha sido ilegal. Moral pero ilegal. Moral pero ilegal, esa es tranca. Sí, está difícil, está complicado porque estás lidiando con dos situaciones. Moral, no tiene nada de malo, pero te pueden meter preso. No, a ver, ya, es un ejemplo viejo. A ver, sí. En la época de los militares y luego en un periodo de Alan García, no podías tener moneda extranjera porque te metían preso, era delito tener moneda extranjera. Oh, vamos. Ya, o sea, tener moneda extranjera, poseer moneda extranjera no es inmoral. Ya, pero te metían preso. Diga, moneda precisamente del país con el que estás en conflicto. No, dólares. Tú tenías dólares en la época militar, en los 70s, y te multaban con el décuplo de lo que te habían encontrado, más te ibas a la cárcel. Claro. ¿Ya? Ese es un típico caso de una norma impuesta para controlar divisas, que no hay ninguna inmoralidad en tener las divisas, pero que es ilegal tenerlas. ¿Ya? Típico, y el Estado hace eso todo el tiempo. ¿Ya? Otros casos de conductas al revés, que son perfectamente inmorales, pero que no son penadas. Lo que yo siempre digo, por ejemplo, dos personas que viven en la misma casa, son familiares, papá, mamá, dos hermanos. Tú le robas a tu hermano. ¿Es inmoral? ¿Cómo no va a ser inmoral robarle a tu hermano? Sí. ¿Vas preso? No, tiene que confesarse nada más. No es delito. Bueno, exactamente como te decía, vas a confesar, te devuelves lo. Acuérdate que en la confesión, en el caso del robo, hay que devolver. Exacto. Hay que devolver, porque eso es el acto de justicia, la reparación. Pero eso sí lo aprendí. El acto fue cometido en el mismo lugar que comparten todos los elementos, por ende, no hay un delito. No hay delito. O sea, si tu hijo te roba, no es delito, es causal y eximiente. Si tú proteges a un prófugo de la justicia, que es tu hijo, viene huyendo. Claro. ¿Es una inmoralidad que tú protejas a un prófugo de la justicia? Sí, pero es tu hijo, pues. Entonces la ley no te condena. ¿Ya? Y así hay mucho. Y todo lo que no está en el Código Penal, es legal. Es legal. O sea, no es delictivo. Digamos. Puede ser inmoral, pero no es delictivo. El hurto de uso, por ejemplo. Yo me llevo el celular de Ismael. Pero lo necesitabas para hacer una llamada urgente. Un ratito, quería ver no sé, lo que fuera, mi Twitter. Se lo devuelvo. Oye, pero me lo has robado. De hurto de uso, ¿yo te lo devolví? No es delito. Por la cuantía, por ejemplo, ¿se acuerdan? Durante muchos años, por la cuantía, ahora no, pero por la cuantía no se procesaba a la gente. O sea, oiga, pero igual me he robado. Un ejemplo, a ver, muy simple si quieres. Robar comida.
Por necesidad. Por ejemplo, sí, ¿No? es delito. Claro. Y moralmente está aceptado. Exactamente. O sea, si tu hijo tiene hambre, tú estás eximido, por lo menos en la religión católica, ¿no es cierto? Porque hay una causa de gravedad. Es decir, se te puede permitir robar un pan para que tu hijo coma, pero vas preso. Los Miserables, Jean Valjean, o sea, ¿te das cuenta? Así es. ¿No? La ley es la ley y tiene que cumplirse con rigor. ¿Ok? Pero no has hecho un acto inmoral, has hecho un acto moral. Le has dado de comer a una persona que estaba hambrienta, ni siquiera era probablemente para ti. O sea, Robin Hood va preso, ¿te das cuenta? Pero moralmente puede ser muy aceptado. Así es. Entonces, no es lo mismo y genera enorme frustración en la gente. Pues, oye, pero este es un sinvergüenza, es un ratero, es un ladrón, ¿por qué no está preso? Porque tenemos un principio de Estado de Derecho que es el siguiente. Ese ratero, sinvergüenza y ladrón, aunque usted no lo crea, tiene derechos. Y uno de sus derechos es que se le pruebe en juicio lo que ha hecho. Si no se le prueba, él no tiene que probar su inocencia. Le tiene que probar la fiscalía el daño que ha causado, el delito que ha cometido. Y si no se le prueba en un proceso, no cantemos victoria. Hasta ahora en el Perú se ha podido meter preso a un solo presidente. Porque claro, Leguía estuvo preso, pero estuvo preso, nunca fue procesado, ¿no? En cambio, Fujimori se ha sido procesado con un proceso con todas las garantías del debido proceso. Leguía murió en la cárcel. Leguía murió muy rápidamente. Sí, O sea, sí. al año de haber sido apresado murió en el Panóptico. Claro. ¿Ya? Muy rápido. ¿Ya? Pero en el caso de Fujimori ya tiene, vamos a cumplir 10 años, ¿ya? Y en ese caso se siguió un proceso completo, que puede haber sido discutido en muchos de sus extremos, pero el proceso como proceso tuvo derecho a un abogado, tuvo derecho a las garantías, tuvo una acusación, tuvo la oportunidad de conocer todos los hechos que se le imputaban, todas las garantías del proceso penal. Se presentaron testigos. Mucha gente no cree que las pruebas presentadas fueran suficientes para condenarlo. Ya, eso es una discusión subjetiva que critica la resolución judicial, pero se le confirmó en doble instancia. O sea, tuvo todas las garantías procesales. Yo le deseo lo mismo a Alejandro Toledo, a Alan García, a Ollanta Humala, que si se les va a procesar, se les procese bien para lograr las condenas que haya que lograr, si es que se logran. Yo no soy fiscal, o sea, no tengo por qué perseguir su condena, pero sí tenemos que explicarle al público que la inmoralidad que podemos condenar en nuestro fuero interno, porque es una inmoralidad, determinadas acciones, no necesariamente conlleva un castigo en el sistema penal peruano. Son dos cosas completamente... O sea, pero qué injusto. Sí, pero hay que entender que los acusados también tienen derechos. Y si un acusado no tiene derecho, no está juzgando, estás ajusticiando. Así es, he escuchado mucho ese comentario y genera cierta frustración en la población. Por supuesto, cólera, ¿no? Oye, pero no es justo. Pero es legal, es ilegal. No se puede hacer de otra manera. Entonces, ¿cómo nos gustaría? Sí, pero no se puede, pues. Esa es la gran discusión. Entonces, como los políticos saben de la frustración nacional, se acusan entre ellos. Este episodio entre Nadine Heredia y Alan García es eso. Pero saben que nada de lo que está diciendo ha sido probado en juicio. Ni que se querían quedar en el poder, ni que iban a promover la reelección conyugal, ni que se ha enriquecido y ha robado sus dos gobiernos. O sea, nada de eso se ha probado en juicio. Pero evidentemente las imputaciones cruzadas quedan, ¿no? Así es. Obviamente. Bueno, nos tenemos que ir. Muy buena clase. Siempre la casa es buena. Nos tenemos que ir. Vamos a preparar muchas sorpresas para la próxima semana. Estamos en eso. Pero nos tenemos que ir ahora. Hasta mañana. Hasta cuídense. mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Historia. Y entonces lo que quiere decir que la extrema derecha está en Francia, se ha instalado y por lo tanto es una fuerza importante que expresa pues un malestar junto con la votación que también obtuvo el candidato que podríamos llamar chavista francés, Mélenchon, ¿no? Un malestar que está en la sociedad francesa y que también se expresa, por cierto, en el alto, en la abstención bastante elevada, más la votación en blanco, ¿no? Entonces, sí, pues, tiene razón, o sea, la extrema derecha está ahí y no se ha ido, ahí está. Claro. No, y ella quiere capitalizar. Su mensaje es: vamos a trabajar mucho en los próximos meses. ¿Qué es lo que quiere capitalizar? ¿Un sentimiento antieuropeo
que está comenzando a extenderse en Europa? Mira, eso es claro, ella está, lo que quiere capitalizar es el miedo a los inmigrantes, el miedo al terrorismo, en realidad por la Unión Europea que se convierte en una especie de chivo expiatorio, porque finalmente el tema de la pérdida de empleos industriales, más que ser un resultado de la Unión Europea, es un resultado de la globalización, de la automatización, pero la Unión Europea de alguna forma concentra, se convierte, digamos, en el digamos, del blanco y receptor de todas las críticas que no necesariamente, por hecho que no siempre le deberían ser atribuidos a la Unión Europea, ¿no? Pero en fin, es un chivo expiatorio muy cómodo finalmente, ¿no? Claro. Ahora, dicen que frente, y él lo dijo, ¿no? En un tuit me parece, frente a Gran Bretaña y el Brexit, ¿no es cierto?, a Trump en Estados Unidos, viva la France, una cosa así, votamos contra el autoritarismo y el totalitarismo. Ahora, ¿cómo va a ser Macron para constituir un gobierno? No tiene partido, es un hombre casi desconocido en la política, es un hombre que se encontró con su circunstancia, como se dice. ¿Cómo va a constituir gobierno? ¿Cómo crees? ¿Va a recurrir a sus viejas amistades socialistas? ¿Cómo armaría un gobierno? Mira, para empezar tiene que ganar las elecciones legislativas. Yo veo muy complicado que pueda obtener por sí solo, digamos, su movimiento puede obtener una mayoría propia, ¿no? Lo más probable es que tenga sí una votación importante, pero que después tenga que formar algún tipo de coalición, eventualmente con el Partido Socialista, o eventualmente la derecha clásica, ¿no? Eso habrá que verlo en su momento. Además, no teniendo un verdadero partido, eso lo fragiliza aún más. Él, por lo que se está viendo, probablemente va a mostrar caras nuevas. Hay mucha gente joven con él, ¿no? Gente que son más bien tecnócratas, pero va a tener también que rodearse de políticos, porque el problema es que si convierte su gobierno, le da un acento excesivamente tecnocrático, pues lo que puede pasar es simplemente que la arrogancia del tecnócrata brillante sucumba ante las realidades de la política para la que no están simplemente los tecnócratas preparados, ¿no? Claro. Ahora, en estas elecciones legislativas que en Francia tienen, digamos, el buen tino de hacerlas después de estas elecciones, ¿para cuándo son y quiénes serían los principales contendores? Mira, son en un mes, un poco más de un mes. Los principales contendores, bueno, van a ser en realidad los partidos que estuvieron en el cuarteto final, ¿no? O más bien, no, el quinteto, porque hay que incluir al partido socialista, ¿no? O sea, la derecha republicana, después también, bueno, los dos que llegaron a la segunda vuelta, y Mélenchon, el partido de Mélenchon, que es un partido, como dije, más bien de una izquierda más bien más radical, y al Partido Socialista, que aunque ha tenido un resultado en las presidenciales impresionantemente bajo, ¿no? Con apenas un 6%, de todas maneras sigue siendo un partido y se puede esperar que en todo caso le vaya mejor en la legislativa. Eso vamos a verlo, ¿no? Lógico. Claro, o sea, igual, digamos, sí hay un partido formado, lo que no es una tradición, un pasado, etcétera. Ahora, ¿podría formar gobierno con el socialismo? Mira, yo creo que eso podría ser la figura más probable, porque no hay que olvidar que, como decíamos, o sea, con Macron hay muchos dirigentes del Partido Socialista, hay parlamentarios actuales, ¿no? Incluso parlamentarios actuales del Partido Socialista que se han ido con Macron. O sea, lo que pasó con el Partido Socialista es que se ha partido de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos, sería una alianza natural y se convertiría, pues, efectivamente en una fuerza liberal socialista, centro izquierda, si se quiere, ¿no? Pero con una tonalidad liberal, porque no hay que olvidar que Macron es un liberal, ¿no? Es una persona que quiere, por ejemplo, liberar las normas laborales en Francia, que son bastante tradicionalmente son, digamos, más severas que en otros lugares, ¿no? Claro, ahora, es interesante ver la votación por zonas, ¿no? Ayer veía que París le dio el 90% de los votos a Macron. Tal vez porque es una ciudad más cosmopolita, porque está más abierta al mundo, porque no tiene estos nacionalismos xenofóbicos arraigados. Bueno, en general las ciudades, efectivamente París es un caso clarísimo, pero en general las grandes ciudades han estado
Macron, claro, porque son, digamos, es el cosmopolitismo, digamos, las ciudades son las que están conectadas a la globalización, y entonces tienen, digamos, no quieren renunciar a eso, ¿no? En cambio, Marine Le Pen ha obtenido grandes resultados en pequeños pueblos olvidados, donde hay pues y también en algunos lugares donde hay industrias siniestras. Entonces, claro, son dos electorados bastante disímiles, ¿no? Que de alguna forma repiten el esquema que se dio en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Que también las ciudades le fueron adversas, pero en las zonas rurales y las pequeñas ciudades le fueron favorables, ¿no? Así es. Bueno, la perspectiva es positiva, porque yo veía ayer mucho entusiasmo en el Twitter, por lo menos de los que siguen la política francesa en el Perú, como un cierto alivio. Mira, sí, es que, claro, ante la perspectiva de que pudiera ganar, aunque, digamos, es cierto que las encuestas indicaban que iba a ganar Macron, pero siempre pues había un poco el miedo de lo que han sido los resultados en los últimos tiempos, en que al final han habido sorpresas, ¿no? También el tema de la abstención que podía perjudicar a Macron. Evidentemente hay una sensación de alivio que linda, en algunos casos linda prácticamente con la euforia, ¿no? Pero habrá que ver ahora con Macron, porque Macron yo creo que es una persona, ya se ha dicho, ¿no? Es una persona muy brillante, es un de estos que ha hecho unos estudios muy buenos, que ha demostrado ser una persona de mucha capacidad. El problema ¿sabrá hacer política? Bueno, claro. Por lo pronto, efectivamente, porque la política no es solamente ganar una elección presidencial ayudado de alguna forma por las circunstancias. La política es hacerla todos los días y es el tema de los compromisos, ¿no? De lidiar con el legislativo y cosas por el estilo. Eso es lo que habrá que ver, si tiene esa habilidad, si tiene esa humildad y no le gana, pues como dije, ¿no? La arrogancia, el tecnócrata brillante, ¿no? Bueno, muy bien, vamos, todavía hay mucho pan por rebanar, la amenaza autoritaria no ha terminado. En el periodo, los años con mayor violencia, obviamente, fueron los años entre el 90 y el 93. Cuando cae ya Aymar Guzmán, bajan los niveles de violencia. No fueron hechos aislados, los hechos de Madre Mía. Todas las bases contrasubversivas de la zona tuvieron en algún momento en esos años, como dice el Confío, en algunos momentos y en algunos lugares, denuncias por desaparición de personas, torturas, secuestros, etcétera. Y obviamente los jefes de Humala tienen que estar comprendidos en esa investigación. Así es. Entonces, porque si el capitán tenía potestad para hacer esto, su jefe también, ¿no es cierto? Claro. Y el que le sigue arriba también. Estaría respondiendo a las órdenes de alguien. Supongo, ¿no? Se supone. Así es. Ahora, el manual que le daban a los soldados en esa zona decía eliminar terroristas. ¿Ah? Ese era el manual, esas eran sus órdenes. Sin juicio previo, Nada, sumariamente. decía Sí. la palabra eliminar, y cuando le han preguntado a la Comisión de la Verdad, ¿qué significa eliminar? Matar. O sea, eliminar significa matar. Sí, de estos hechos hay muchos testimonios en la Comisión de la Verdad, por cierto. Así es. Ahora, también ellos entraban, mataban, luego entraban a buscarlos a ellos y también los mataban. O sea, hay muchísimos, y como sabe cualquiera que puede contar, militares, subalternos, oficiales muertos en la zona de conflicto en Guayara en esos años también. O sea, las bajas fueron por ambos lados. Pero lo que no se puede permitir es que personas que alegan una inocencia, que están detenidas y que tienen que ser puestas a juicio, ¿no es cierto?, de una autoridad, sean simple y llanamente ejecutadas sin juicio alguno. Eso es inaceptable. Ahora, ¿qué va a pasar con este proceso? Primero, la cosa juzgada establece que tú tendrías que tener nuevos testimonios, nuevos testigos, nuevos hechos. Aparentemente estos testigos, que ya hablaron en el 2015, porque la Fiscalía ya tiene estos audios, tienen que ir a la Fiscalía, ratificar su versión, decir que efectivamente ellos han dicho eso y luego ratificarse en un juicio oral. Si eso no sucede, no tienes nada. O sea, así de fácil. ¿Y qué pasa cuando no sucede? Claro, han comprado al testigo. Bueno, entonces sería un negocio magnífico, pues. Desfilarían 100 soldados diciendo, sí, yo vi a Ollanto Malo, paso por caja y cobro. Ya se convierte en un sistema de extorsión que es inaceptable, ¿no? Entonces, no es una noticia nueva, en el sentido de que la Fiscalía no hubiera conocido esto, lo conoce hace año y medio, no ha sido tratado, porque el caso ya era supuestamente cosa juzgada. Pero es evidente el interés de Alan García en
dañar a los Humala por alguna razón. Puede ser venganza, sí, por haberle sacado el tema de los narcoindultos, por ejemplo, o puede ser algo más que eso, no sé, impedir que lleguen al poder el 2021 es ridículo. O sea, Humala está completamente desprestigiado ante la opinión pública, su esposa más. No es un peligro potencial para entonces. Para nadie. O sea, para Keiko Fujimori, Humala, no creo. Lo mejor que le podría pasar a Keiko Fujimori es competir contra Humala. Claro. Feliz. Ahora, ya la ganó un día, ¿no? La ganó. Y la ganó con más porcentaje de diferencia que con el caso de Kuczynski. Pero en fin, vamos a una pausa, vamos a ir a Francia, le estamos contando todas las noticias del día. Pero antes de ir a Francia, permíteme hacer una aclaración. Íbamos a tener al ministro de Asombrío hoy día acá, lamentablemente está con los gobiernos regionales esta mañana, pero sí hay un asunto que plantearle, y creo que le están planteando bastante gente. El asunto de una represión indiscriminada a una marcha de padres de familia y niños enfermos que estaban reclamando por el uso medicinal de la marihuana. El uso medicinal de marihuana está extendido en muchos países del mundo. En el Perú está prohibido. Se ha solicitado al gobierno que estudie el tema y les ha respondido favorablemente que se va a estudiar el tema. Muy bien, hacen una marcha este fin de semana. Y estamos hablando de padres de familia. Tengo un testimonio dramático de una persona que me ha escrito niños con sillas de ruedas, por el amor de Dios, ¿ya? Y a la altura del centro comercial, acá el centro cívico, los han reprimido con gases lacrimógenos. O sea, los han gaseado, ¿ya? ¿Cómo pueden gasear niños? Y lo que más indignación le da a la gente es que a la marcha del Movadef no le pasó nada, ni con el pétalo de una rosa. ¿Ya? Yo creo que este es un error grave de la Dirección de Orden Público de la Policía Nacional, pero no creo que sea un error casual. Esto se está dando dentro del marco de una camita que le están haciendo al ministro para sacarlo. Ya la policía lo va a tener casi un año y estoy segura que muchos están descontentos con el ministro porque han perdido sus negocios, su modo de vida, sí, si quieren ponerlo de alguna manera, y lo quieren sacar. Porque cuando la policía se equivoca de esa manera, no es casual. O sea, es un error, por supuesto, estas personas no han hecho nada incorrecto. No se les tiene por qué gasear ni por qué maltratar. Pero sí está claro que yo no creo que Carlos Basombrío haya dado una orden semejante. Es una persona muy comprometida con el prójimo. Hubiera sido interesante escuchar esa afirmación de parte como para decir que él ha ordenado o que él ha tenido conocimiento de que se le meta gases lacrimógenos a una marcha con niños enfermos. Y que en medio de esa orden se hayan excedido, en fin, que lo justifique de alguna forma, ¿no? No. La verdad es que no es así. Para nada. No es así para nada. Pero en fin, vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 36 minutos. Vamos en un instante a hablar sobre la situación internacional. Nos vamos luego a Francia. Emmanuel Macron ha ganado, como se esperaba, en la segunda vuelta electoral el balotaje allá en Europa, en Francia. Y Marine Le Pen, su principal contrincante, anunció que será la principal fuerza de oposición al nuevo gobierno, luego de admitir su derrota, de felicitar a Macron y obviamente decir todo esto. PPK escribió un tuit también a favor de Macron, lo ha saludado. Esperaremos que mejoren las relaciones entre Perú y Francia, la verdad, porque han estado muy secas, por ponerlo de alguna manera, luego de que la señora, para fastidiar a Pedro Cateriano, ciertamente, presidenta de la Comisión de Defensa, citara al embajador de Francia a la Comisión de Defensa del Congreso, la señora Luciana León, y realmente se comportaron de la forma en la que estaba perjudicando severamente la relación con Francia. O sea, a veces creo que no tienen mucho criterio para hacer las cosas. Pero en fin, estamos en el teléfono ya con con Francisco Belaunde, para hablar del triunfo Macron. Todo el mundo ha dicho uff, 65 contra 35, bueno, en términos netos, ¿no? De votos válidos, es lo que reporta ayer en la elección final. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Hola, Rosa María, encantado de estar en el programa.
Bueno, esto se parece mucho a la política peruana, para que nos entienda el público, ¿no es cierto? A una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y cualquiera, ¿no? El resto se alía para que no salga lo que parece ser la mayor amenaza. Y esta amenaza autoritaria efectivamente estaba representada en Le Pen. Pero Le Pen ha dicho claramente que aquí no se va a quedar, que esto continúa. Bueno, lo que pasa es que no hay que olvidar que, es verdad, ella perdió la segunda vuelta, pero ha hecho el mejor resultado de su partido en todo. Sí, de verdad. A la espera, sin duda. ¿Ah? A la espera del libro. A la espera del libro, para la feria del libro, ¿no? Sí, sobre periodismo y la relación entre propietarios y presidentes. ¡Oh, qué espanto! Qué pesado. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a regresar para hablar también hoy día de hoy de Francia. Por supuesto nos va a ayudar Francisco Belaunde. Y vamos a hablar también de otros asuntos. Madre mía, tenemos la aparición de unos testigos. Edmundo Cruz nos habló, ¿te acuerdas? De soldados de la patrulla. Pues hoy es primera plana de la República. Sin embargo, leyendo adentro el texto con calma, se verá que noticia de estos testimonios ya había hace mucho tiempo. Y más bien que en el 2011 el señor Daniel Aguataz acusó a estos dos supuestos violadores de derechos humanos por orden de Humala, de haber querido extorsionarlo pidiéndole una cantidad importante de dinero. Eso está en la edición de hoy de la República, así que va a estar interesante. Vamos a leer eso en un rato. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sí. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 21 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. El fin de semana del sábado fui a ver Macbeth, sin H, Macbeth, es un Macbeth peruano, es una adaptación de la obra de Shakespeare. Y habla sobre la política, el poder, los medios también. Es divertido porque en la obra original de Shakespeare hay un oráculo, una bruja, ¿no? Así es. En este caso la bruja es una presentadora de televisión, ¿no? Entonces está muy bien hecho. La presentadora es Denise Arregui, que lo hace muy bien. Y el elenco es muy bueno, pero es muy moderno, es un solo acto. Y claro, narra... en realidad Shakespeare era un observador de la naturaleza humana, no sabía qué era la esquizofrenia, pero lo que narra es a un hombre, a un político ambicioso por el poder, atormentado por los fantasmas, ¿no es cierto?, de sus actos ilícitos. Hay alguna gente que y cómo pierde el poder justamente por sufrir estos tormentos, ¿no? Claro. Entonces, y hace tontería tras tontería, porque los tormentos del pasado lo persiguen. No nos estamos refiriendo a ningún político conocido. Okay. Es una referencia de una obra, nada más. Tranquilos. No estamos refiriéndonos a nadie que esté en Madrid, que está haciendo tonterías, como queriendo tweets, pensando que nadie le va a volver al ataque. Pero regresando al tema de Madre Mía, hay dos miembros de la tropa, digamos, que estaban con Ollantaytamala en Madre Mía en el año 92. Son el ex sargento segundo Leonardo Soria García y el ex soldado Adolfo Becker Silva Morales, cuyos testimonios figuran en audios desde hace ya algún tiempo, o sea, desde finales del año pasado. No es novedad, desde el 2015, en poder de la Fiscalía para delitos de terrorismo y violación de derechos humanos. O sea, esto ya estaba. Lo raro es que esto es de diciembre del año pasado, no de ahora, ¿no? Perdón, de diciembre del 2015. Ya tiene más de un año. Hace 2 años, ¿ok? Claro. Un año y 4 meses, ¿ok? Esto se ha recogido en Cuarto Poder, ¿ya? ¿Y quién es el que los presenta y habla de eso? No sé qué. Un señor que se llama Jorge Paredes Terry, que está vinculado al Movadef, que fue nacionalista, ¿eh? O sea, que fue nacionalista, pero más bien fue aparentemente muy oportunista, luego se salió de esto, y está vinculado a esta gente del Movadef. No es un testigo muy, como se dice, confiable. Esta información la grabó con Soria y con el otro señor Adolfo Becker Silva, alias Sebastián, y narra los excesos cometidos en la base militar. Eso es lo que
narran. Según La República, en uno de los audios se les escucha narrar cómo matan a una persona en Venenillo, Tingo María, y desaparecen sus cadáveres, y en otro cómo asustaron a un ganadero que iba continuamente a la base a buscar a su hijo. El hijo había desaparecido unos días antes y había sido matado por el capitán Carlos. Ahora, recuerden que hay 3 capitanes Carlos, pero en fin, el ganadero estaba buscando a su hijo, pero ya estaba desaparecido. Ya lo habíamos sumergido río abajo. La responsabilidad fue de Ollanta. El muchacho era terruco. Eran las 5 de la mañana. Llegamos y uno entra a la casa y el otro, por querer arma, me sigue. Y Ollanta le ve pasar y dispara. Señala Soria, dice que el otro soldado puede corroborar su versión. En otra grabación indica que en el año 2011 se reunió con los Humala, quien llegó a Huánuco en gira proselitista y le prometió ayudarlos si no hablaban sobre lo que había ocurrido en Madre Mía. Ya, pero ¿por qué no les ofreció eso en el 2006, ¿no? Que es donde se inicia el proceso. El 2011 ya estaba absuelto, pero en fin. Finalmente, en otra grabación se escucha decir que ayudó a Milcar Gómez, mano derecha de Humano, y a Julio Torres, ex tesorero del Partido Nacionalista, a buscar a ex soldados y silenciarlos, entre comillas. No sé qué quiera decir eso, pero en fin. En otro audio difundido anoche por Panorama se oye a Soria decir, parece que han repartido los audios a Cuarto Poder, a Panorama. Qué raro, ¿no? Justo ahora, pero en fin. Se oye a Soria decir que participó en 2 operativos realizados en Alto Pendero y en el Valle del Monzón, en el que se asesinaron y dispararon a 3 personas. Precisó que el capitán Carlos fue el que decidió los crímenes. Ya, ha decidido una cantidad de crímenes, bueno, en fin. En Alto Pendero nos enviaron en un helicóptero con una persona a la cual desaparecimos. Lo ejecutamos, responde. Y luego señala que también ejecutaron a 2 en el Valle del Monzón. ¿Quién dará la orden?, le preguntan. La orden la dio el capitán Carlos, ahora es el señor Ollantumala, asegura, y dice que pudo ubicar los cuerpos y es llevado al lugar. El otro testigo es Silva Morales, Cachorro, quien narra cómo se ejecutaban, descuartizaban y desaparecían los cadáveres de quienes habían sido detenidos en Madre Mía. Bueno, acá hay otro pedacito de la información que es interesante. El abogado de Ollantumala, Julio César Espinosa, ha indicado que justamente en diciembre del 2015, no el año pasado sino el anterior, cuando recién empezaba la campaña, el entonces congresista Daniel Aguataz denunció por extorsión ante el director de investigación criminal de la Policía Nacional, José Lavalle, justamente a José Oliva y a Leonardo Soria, por haberle pedido 200, no sé si son $200 o $200.000, para no difundir un audio en el que acusaban a Humala por los asesinatos de Madre Mía. Reitero, el señor Jorge Paredes Terris es cercano al Movadef, ¿ya? Y ha negado su participación en la supuesta extorsión. Lo que es cierto, y lo dice Carlos Rivera, es que esa zona del Guayaga, en el año 92, tuvo muchísimas denuncias de desaparición y violación de derechos humanos, desaparición, tortura, secuestro, en fin, violaciones graves de derechos humanos. Están ahí, el registro se dio en el momento en que se realizaron los hechos y luego la Comisión de la Verdad recogió todas estas denuncias y estableció lo siguiente: del año 90 al 2000 se registraron en esa región 3.725 personas muertas y desaparecidas. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 1 minuto. Amigos, bienvenidos. Hoy es lunes 8 de mayo del año 2017. Estamos en vivo con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Buen día. Muy buenos días. Empezamos la semana llenos de entusiasmo. No tanto tampoco, ¿no? Pero bueno, por lo menos tratando de levantarle el ánimo a todos los que se están levantando esta semana. El lunes no es feriado. Es distinta que la semana pasada. Va a ser más larga, ¿no? Es que hace friecito, pues. Que no ha hecho ayer. Claro. ¿Viste el calor que hubo ayer? Sí. Dices, Dios mío, ya guardé todo lo de verano. ¿Por qué de nuevo? No, de verdad, ¿no? La vida del ama de casa es dura en esta ciudad. Cuando tú crees que ya sacaste la frazada, guardaste los zapatos de verano, ¿no? Te regalaste la ropa vieja, todo terminaste tu verano. Ajá. Es un calor de ver, todo el mundo se zancocha. Qué barbaridad. Pero en fin,
Bueno, nosotros tenemos que hablar de otros calores. Candentes. Candentes. Primero el de la política, ¿no? Ayer yo estaba buscando noticias sobre el triunfo de Macron en Francia, cosa que ya todos ustedes saben, y bueno, de repente me encontré con un intercambio de tweets entre el expresidente Alan García y la ex primera dama Nadine Heredia, que como dicen los chicos, ¿no? Paso. O sea, esas cosas no se ven en mi pueblo. ¡Qué bárbaro! Ahora, dicho sea en honor a la verdad, empezó García, ¿no? Y siendo, digamos, el mayor, ¿no es cierto?, no debió haber atacado así. Lo que no esperó, creo yo, fue que no le contestara Ollanta Humala, sino su mujer. Con lo cual, y ahora, claro, ustedes dirán, ¿por qué? Le implicó, pues, ¿no? Claro, porque dijo que había un proyecto de reelección conyugal. Se la estaba mencionando a ella directamente. No se estaba metiendo solo con él, se estaba metiendo con ella. Entonces, respuesta llegó y rellegó. Miren, Alan García le metió, bueno, una buena patada y ella lo agarró a golpes. O sea, lo demolió. Fue terrible y él ya no contestó nada. O sea, él empezó primero, hay que decirlo, con dos. Hay una confusión en los tiempos. Dicen que él empezó, ella le contestó, él contestó. No. Él pone dos tweets juntos por los tiempos. Dos tweets que después va poniendo otras cosas sobre la victoria de Macron, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El día en que Víctor Raúl lanzó el APRA en México, qué sé yo. Pero lo primero que pone es: dedicaron 5 años a destruirme porque impedí la reelección conyugal. Pero si no, se hubieran quedado. O sea, el señor es vidente, ¿ya? Y retuitea una entrevista a Álvaro Gutiérrez, lo cual prueba una vez más por la relación, el nexo directo entre Gutiérrez y el APRA, en la cual dice: las agendas de Nadine nos están guiando a la verdad, una cosa así, ¿no es cierto? Cosa que es falso, porque hasta el día de hoy esos documentos no han servido para absolutamente nada. Hace 2 años, que han sido ya en agosto, hace 2 años que fueron presentados a la prensa y a la opinión pública, y aunque habían estado circulando desde meses antes, y no han probado absolutamente nada, más que plata de campaña, que como hemos explicado aquí, 700 veces ya no constituye pues acto delictivo. Y ahora me hace una gracia porque hay otros periodistas que lo repiten: claro, pero la plata de campaña no es para... Ya por fin les ha costado meterse en la cabecita más o menos como, ¿no? 2 años que no, en el Código Penal peruano no figura el dinero de campaña como la recepción del dinero de campaña como acto ilícito. Pero en fin. Pero Alan García escribe esto, ¿no? Dedicaron 5 años a destruirme porque impedí la reelección conyugal. Nadie dedicó 5 años a destruirle. Lo que pasó durante su post-periodo presidencial es que se hicieron investigaciones de graves hechos de corrupción denunciados durante su gobierno. Y que hoy, a la luz de lo que pasó con la empresa Odebrecht y su gobierno, ¿no es cierto?, se hacen más pertinentes. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero si no, dice, se hubieran quedado. Oráculo, ¿no? Alan García, oráculo. Dedicaron 5 años a destruirme porque impedí la reelección conyugal. Pero si no, se hubieran quedado. Y luego dice: con reelección conyugal y otros 5 años de humanismo, el país habría caído en la mayor miseria y autoritarismo. Miren, estaba prohibido. O sea, estaba prohibido que la esposa del presidente, y sigue estando prohibido que la esposa del presidente postule a la elección nacional. Está prohibido. No se puede. Bueno, miren lo que le contestó Nadine. Él lo había dejado ahí pensando que nadie le iba a contestar, ¿no? Total, bacán, un ataque más a Humala, que parece que en eso está centrando sus mayores esfuerzos, dado que quiere distraer la atención del tema de las agendas de Marcelo Odebrecht con la famosa AG 1 millón, para que hablemos de Madre Mía sin parar, ¿no? Y como lo de Madre Mía se ha ido desinflando un poquito, aunque ha tenido una infladita de nuevo ayer, como era natural del domingo, como lo de Madre Mía se le ha desinflado, tenía que atacar con la reelección conyugal. Bueno, lo que le contestó Nadine Heredia no se hizo esperar. Un par de horas después le contestó varias cositas. Así es. A ver, Alan García había dicho: con reelección conyugal y otros 5 años de humanismo, el país habría caído en la mayor miseria del autoritarismo. Nadine Heredia contesta:
agárrense, sus 2 gobiernos fueron corruptos. Usted se hizo millonario y la justicia aprobó su enriquecimiento ilícito. Toma mientras y lo remite a un artículo de Útero PE donde efectivamente da cuenta de los procesos que se le hicieron a García y que quedaron todos truncos por su salida del país y que efectivamente esos procesos y esos testimonios existen, ¿eh? Luego, cuando le dicen, dedicaron 5 años a destruirme porque impedí la reelección conyugal, pero si no se hubieran quedado, Nadine Heredia le responde, ese fue su invento. Nosotros respetamos leyes, sus emisarios lo sabían. Usted tuvo miedo de narcoindultos, no sea llorón. Llorón, le dijo, llorón. Creo que nadie le había dicho llorón a Alan García. Le dio en su ego, Ese que le dio colosal. Sí. No sea llorón. Y claro, todo cuadra, pensaba yo, ¿no? Porque si el miedo de García era el narcoindulto, el tema de los narcoindultos, con razón me mandó votar de ATV. Claro, porque con Daniel Llovera sacamos los primeros en sacar toda la historia de conmutaciones de penas y narcoindultos y todos los reglamentos que se aprobaron y cómo se aprobaron, en fin, en detalle, fuimos nosotros. Y luego de un par de programas que ya lo irritaron en exceso, seguramente me ha llamado a Ángel González a que me votaran, ¿no? No había otra explicación, de verdad. Ninguna explicación. Y por supuesto a Hugo Delgado de RPP para que hiciera lo mismo, ¿no? Este hombre además es de patologías obsesivas, ¿no? Se mete con una persona y la ataca y se averigua dónde trabaja y todo. Por si acaso mi empleador es diosa últimamente, ¿eh? Pero yo creo que Alan García se habla con Dios de tú a tú, o sea que de repente lo puede llamar. Pero ahí no paró Nadine Heredia, fue peor, para recordar, y con copia a Alan García Perú, ¿ya? Y le copia un artículo de La República que dice así, Alan García, historial de denuncias y malos manejos que pesan en su contra. La República continúa con el recuento de las denuncias contra los principales candidatos a la presidencia y líder político. Esto sucedió en la campaña pasada, ¿no? Y luego retuitea 2 tweets muy buenos de Pedro Salinas, que son la pura verdad. O sea, Alan García pertenece a esa clase de políticos que tiene la costumbre de confiar en que pasado cierto tiempo todos nos volvamos amnésicos. Y luego dice otra cosa que yo he repetido varias veces que es verdad. El italiano Sergio Siragusa dijo en 1994 que él entregó a Alan García una comisión. Fue por el caso Tren Eléctrico. Ya nadie lo recuerda. Y fue de más de $1 millón. O sea, esa comisión que luego aparece en un fax que Alan García le envía al señor Zanatti. O sea, y después el señor Zanatti confiesa que es testaferro de Alan García. Todo eso sucedió en los 90s. Lo que pasa es que ha prescrito. Pero que haya prescrito no quiere decir que no sea una inmoralidad. Hay escrito la diferencia bien grande entre lo que es inmoral y lo que es legal. Legal, claro. Que el señor se hizo rico con una coima del señor Sergio Siragusa, al cual los apristas acusan, por cierto, de haber tenido un problema de salud mental, que estaba loquito, ¿no? Ya murió, ¿no? De haberse confundido, ¿no? Entonces, sí, pues, es muy, muy, muy raro que Alan García haya perdido completamente los papeles con estos ataques, salvo que esté muy asustado. No va a regresar de Madrid, ya me confirmaron eso. Se quedan allá, por lo menos su familia allá se queda, no regresa, él no va a regresar de Madrid a vivir al Perú, y está muy asustado por la justicia peruana, a la cual siempre le ha tenido, con la que siempre ha tenido una reacción ambivalente, ¿no? Porque por un lado, la controla, pero por otro lado le tiene temor, si no estaría volviendo. Entonces, esto ha sido el domingo cuando estábamos viendo las elecciones en Francia, Dios mío. ¿Qué Le Pen ni qué Macron? Olvídate, esto era una batalla campal, pero campal. Qué fuerte, no sea llorón. Yo creo que nadie le ha dicho a Alan García, no sea llorón, ¿no? Sobre la reelección conyugal. Ese fue su invento, que es verdad. O sea, la patente la tiene Alan García, porque él inventó la frase. Él la inventó justamente a través del Twitter. Y la repetía, y hacía que los apristas la repitieran. La expresión pareja conyugal es... Pareja conyugal. Pareja presidencial. Claro. Y luego elección conyugal. Elección conyugal, son opciones de él. Pero lo que hay que decir es que Nadine Heredia y Iván Tumala tuvieron la culpa también. Sí, claro. Porque en vez de salir a deslindar el primer día, ¿no te acuerdas? No está en mi agenda.
con paradojas de la vida. Después son unas agendas las que la incriminan, ¿no? Supuestamente. Aunque yo no creo que las agendas haya nada incriminatorio hasta el momento, si no ya lo hubieran detenido. Al final no está en mi agenda. Hoy día sí, mañana no. Siempre se rieron del asunto en vez de tomárselo con seriedad. Fíjense, una campañita priista, y yo he sido víctima de ellos, no se puede tomar a la ligera, porque son de lo peor. O sea, se averiguan de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu primo, de quien sea para destrozarte, destrozan a la familia. O sea, no tienen escrúpulos. Entonces, una campaña organizada, dirigida por Alan García, es una campaña en la cual tienes que tener muchísimo cuidado. O sea, pecaron, no sé si de soberbia o de ingenuidad política, pero Alan García los ha destruido. O sea, Gutiérrez ha sido un operador del APRA, por favor, lo está citando García como gran fuente, ¿ya? Y Gutiérrez logró meter una empleada de servicio doméstico dentro de la casa de los Humala para que los robe y le fotografíe su ropa. Entonces, estás hablando de gente que tiene una modalidad de acción muy, muy fuerte. Entonces no puedes defenderte diciendo, no está en mi agenda, ¿no? Entonces, el error de ellos, garrafal. Entonces no sabían con quién se estaban metiendo. Felizmente, a pesar de todo, yo creo que el electorado sí se dio cuenta con quién se estaba metiendo en las últimas elecciones y castigó con mucha severidad a Alan García. Casi pierden la inscripción, con las justas pasaron, si no fuera por un favor del Jurado Nacional de las Elecciones, no tendrían representación. De último momento. De último momento, sí. No tendrían representación parlamentaria. Entonces, yo creo que esta bronca que hemos visto ayer públicamente entre Alan García y Nadine Heredia es parte de un escenario en el cual Alan García está tratando a como dé lugar de organizar una defensa. Y la mejor defensa es un ataque. La persecución. Claro, y de nuevo estoy en Europa, sí, porque me persiguen. A pesar de que nunca me probaron nada. Claro, me quedé 10 años afuera porque me perseguían, etcétera, ¿no? En el caso de Alan García le probaron muchísimas cosas. Está en el libro de Pedro Cateriano, el enemigo del APRA, como le dicen, en el APRA, pero que está, él investigó el caso, está todo probado. Hubieron testimonios, documentos, depósitos, todo. Pero hubieron cosas equivocadas también, es decir, a Alan García en esa investigación, con la vehemencia que tenía Poppy, contrataron investigaciones internacionales, algunas que no fueron muy serias. Entonces, Alan García siempre se prende de esos informes para tratar de descalificar toda la investigación, que es el clásico, te coges de lo pequeño, ¿no? Entonces, la semana pasada, efectivamente, Ojo Público levantó la noticia de la declaración de dos empresarios de constructoras brasileñas que nunca llegaron a tener negocios en el Perú, y hacía creer que Alan García recibió un pago, y efectivamente Alan García en esa declaración no recibe pago alguno. Entonces hay que tener mucho rigor con García, porque está muy atento, ¿no es cierto?, a cogerse del error del otro para poder desacreditar toda la investigación. Lo que prueba esa investigación es que se reunió decenas de veces con empresarios brasileños, ¿ya? Su defensa es que él se reunía con todo el mundo, pues ya está muy bien, eso no es delito, ¿ya? No está mal, no es falta tampoco. Pero ¿qué pasó después? Lo que pasa después es que eso hace que no hablemos de la agenda de Marcelo Odebrecht, de las iniciales AG al lado de Olmos, $1 millón, o 1 millón, no son reales, ¿no? De repente es menos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con informes que, si los levantas por un lado, él los desacredita. Entonces yo puse, efectivamente, no hay ninguna afirmación de pago, más bien de no pago en esas declaraciones. ¿Y qué crees que hace Alan García? Me retuitea, con lo cual quiere decir que el hombre me lee, pero al pie de la letra, me sigue, está pendiente, que estaría mal, ¿no? Porque si el hombre me ha mandado a votar de tantos sitios para que yo no tenga trabajo, lo mejor que podría hacer es no leerme, ¿no? Y no retuitearme, no estar tan al pendiente de este programa que sé que escuchan con tanta preocupación en Madrid. Así que unos saludos a Alan García y familiares que nos escuchan con tanta dedicación, y que no esté buscando bronca porque le van a contestar. Sí. O sea, ya los tiempos en los que nadie ¿no? Y todos los empresarios le levantan el teléfono y dicen, sí, Alan, ya pasaron, pues. Después de su último desempeño en las elecciones, todo el mundo sabe que no va a volver a ser presidente. Y que lo que viene sobre él no es bueno. Entonces, no creo que mucha gente le tenga ahora miedo o levante el teléfono
para decir sí, a fulano no lo van a contratar, a mengano sí, y discutir contrataciones y expulsiones de periodistas, que ha sido su especialidad durante años, ¿no? A eso se ha dedicado. Pero en fin, ya contaremos todas estas historias. Estoy escribiendo un libro sobre estos temas, creo que va a ser divertido.